Buenas noches, compañeros y compañeras, ¿cómo andan? ¿Se escucha ahí? ¿Están todos silenciados? Ricardo, ¿me escuchás? Buenas noches, Ahora, compañero. perfecto. Se escucha. Los compañeros, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, Tino. Todo Buenas bien por noches a aquí. todos. Buenas noches a Te todos. ¿Cómo escucho, están? cariños. Qué grande, un gusto. Bueno, hoy volvemos a esta sana costumbre de encontrarnos con Perón todos los martes a las 21 horas, hora de Argentina, no sé, en Brasil, Ricardo, ¿es el mismo horario? El mismo horario, el mismo horario. En Brasil, el mismo horario. Perfecto. Vamos a empezar con un nuevo ciclo que se llama Doctrina para Todos, que se enmarca en lo que nosotros desde la agrupación 17 de octubre, acá del Bolsón, estamos haciendo varias acciones que las pusimos bajo un título que es Volver a Perón, ¿no? Que para nosotros, en un momento tan importante como este que estamos viviendo, un momento de confusión, creemos que volver a Perón es lo que realmente nos va a traer solución a muchos de los problemas que estamos viviendo hoy, ¿no? Dentro de ese marco, desde la agrupación, nosotros en particular tenemos la suerte de contar con la amistad y el compañerismo del compañero Ricardo Boglino, que es un compañero militante y que profundiza en la doctrina del general, teniendo varios libros ya de su propia autoría sobre doctrina. Y lo invitamos hace un tiempo ya a ver si nos ayudaba con esto de la doctrina, y gracias Ricardo nuevamente por la buena predisposición y por darle continuidad, ¿no? Que es algo fundamental para que el mensaje de Perón se haga raíz en nosotros y podamos ser multiplicadores de la doctrina, ¿no? Les cuento a los que están por primera vez que nosotros las reuniones las hacemos por Google Meet, porque es la plataforma que permite que solo con el celular o sin necesidad a veces de descargar desde la computadora un programa podés conectarte, solo teniendo un Gmail. Y salimos en vivo por Facebook Live a través de las bases peronistas, que es el grupo de Facebook del compañero Ricardo Boglino. Luego subimos estos videos editados a YouTube y a eBooks, que es una plataforma de podcast para poder verlos cuando uno tiene tiempo y si no ir escuchándolos mientras trabaja, ¿no? Ya después de esta pequeña introducción, le cedo la palabra al compañero Ricardo y les recuerdo que hoy el tema a tratar es, si no me equivoco Ricardo, el justicialismo y la libertad, también la libertad justicialista, ¿cierto? Buenas noches nuevamente. Gracias por sus palabras, ante todo. Si no le damos continuidad a un trabajo, es imposible que dé frutos, ¿eh? Si plantamos una semilla y no la mojamos y no podamos el arbolito, nunca va a dar frutos. Entonces no podemos hacer una cosa, digamos, en un momento parar y abandonar. Tenemos que tener una constancia en nuestros proyectos, ¿no? Y más en esto todavía, que es mucho más importante porque tiene que ver con el país, con el continente y con el mundo. Justamente, bueno, este trabajo que hoy vamos a leer es un libro que preparé, que lamentablemente hay un solo ejemplar, porque claro, cuando hice la prueba de impresión, comenzó el tema de la pandemia y ahí se pararon los correos, se paró todo y también paré de invertir en esto. Los libros que están disponibles son aquellos que nosotros hemos conversado, que es de formación política y, ¿cómo es? Habla Perón, en los conceptos doctrinarios, en lo económico y cultural. Este libro en breve va a entrar en impresión, así que va a estar disponible para los compañeros que lo quieran adquirir. Bueno, son 63 artículos doctrinarios que estaban dentro de una publicación del órgano oficial de la Escuela Superior Peronista. Cada 15 días publicaba un artículo. Y esos artículos fueron publicados entre 1951 y 1955. Son 63 artículos que que han sido publicados por ese medio y que aquí lo traemos en forma de compilación y ordenados también por cronológico, ¿no? Del primero hasta el último. Aquí vamos a leer antes de comenzar, porque Perón
coloca algo claro, que es el tema, comienza a hablar del tema de la libertad en el pensamiento de Perón. Antes de eso, voy aquí a leer la parte posterior aquí del libro, donde escribí unas palabras al respecto de esta publicación. Dice aquí, hoy más que nunca nos vemos en la obligación de abrevar de la fuente, de la inspiración y la sabiduría que es nuestro pasado, que es en definitiva Juan Domingo Perón. Bueno, eso justo estábamos hablando antes, que hay que ir a la fuente, abrevar de la fuente de la verdad. La verdad con B mayúscula, porque hay verdades con B minúscula. Estamos persuadidos de estar contribuyendo para el rescate histórico y conservación de principios filosóficos, doctrinarios en lo económico, social, político y cultural. Pensamos que es fundamental que las nuevas generaciones conozcan lo que fue la nueva Argentina, una Argentina justa y soberana, la Argentina peronista. Esta es digamos aquí, la parte detrás del libro que escribí esas palabras. Ahora vamos a Perón, que es lo más importante. Dice, la libertad en el pensamiento de Perón. Aquí tienen 3 conceptos. Dice así, pensamos que lo más importante es que el pueblo sea libre, libre dentro de la ley y, además, dentro de una ética sin la cual la libertad es un mito. Otro concepto. Se ha dicho que sin libertad no puede haber justicia social. Y yo respondo que sin justicia social no puede haber libertad. El tercer concepto dice, la libertad no puede discutirse, se conquista y se va realizando. Y cuarto concepto dice, la libertad sin justicia es la peor de las ignominias. Esto dice Perón, son 3 conceptos, los 2 del año 49 y el primero del año 50. Ahora vamos a entrar en materia de lo que íbamos, digamos, aquí a leer y a estudiar un poquito. Bueno, el primer tema es el justicialismo y la libertad, como usted dijo, y la libertad justicialista. Dice, el justicialismo y la libertad. Punto 1. Concepto peronista de la libertad. Hubiésemos podido empezar con cualquier otro tema. Si elegimos este de la libertad, es porque muy pocos tal vez tengan tantas profundas sugerencias para un peronista de verdad. El peronismo es profundamente humano. No hay más humano que la libertad. Tal vez por eso mismo ninguna cosa humana haya sido tan discutida por el hombre. El justicialismo sostiene un concepto de la libertad que brota de su misma esencia, desde que no concibe la libertad sin justicia, ni libertad para atentar contra la libertad. Por eso el tema es el justicialismo y la libertad, o sea, y después vemos acá que se habla a continuación la libertad justicialista, porque no es aquella libertad de liberticidio donde todos contra todos. Claro, existe la libertad de morirse de hambre, como decía Perón, la libertad de hoy en día matar personas o de drogarse o hacer tantas cosas que no tienen la más mínima punto ético, ¿no? Claro, la diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Claro. Pero muchas veces la gente no se da cuenta, se siente que está empoderada porque le permiten hacer una cosa que es una transgresión a cualquier mínimo sentido de la ética y de la moral, ¿no? Así que bueno. Segundo punto, lo que no dijo lo que no dijo el coronel Perón. Ya el coronel Perón, en sus primeros discursos, nos dijo cuáles eran sus grandes objetivos: la felicidad de los argentinos y la grandeza nacional. Para eso realizó la justicia social, la independencia económica y por eso consolidó la soberanía política. No se hizo todo al azar. La acción estuvo siempre supeditada a una serie de principios fundamentales de carácter general
algunos, y otros de carácter económico, social y político. Siempre observemos desde el curso que hicimos antes que Perón abarca los 4 puntos, principalmente 3, que son lo político, lo social y lo económico, y también lo cultural. Pero siempre no es una solución, como tiene el marxismo, como tiene el liberalismo, que es del punto de vista económico. Aquí la solución es desde el punto de vista social, político y económico, y cultural también, claro. La acción estuvo siempre encuadrada dentro de un pensamiento rector que, poco a poco, fue conformando toda una doctrina. El coronel Perón nos dijo: tengo una doctrina, vengo a realizarla. Primero la realizó, después, una vez que la hubo realizado, recién entonces declaró: todo esto que he realizado es mi doctrina. Lo maravilloso es precisamente que sus realizaciones forman un verdadero cuerpo de doctrina. Tercer punto. Lo que nos sirve a nosotros. Poco a poco fue cundiendo la noticia por el mundo. En la República Argentina, a pesar de todo lo que dicen la United Press y Associated Press, el pueblo es más feliz. ¿Por qué no podemos serlo también nosotros? Aquella pregunta no quedó sin respuesta. El mismo Perón se encargó de darla. Para que mi pueblo fuese feliz, yo no hice otra cosa que realizar una doctrina. Mi doctrina es el justicialismo. Yo no voy, a monopolizar ni quiero imponerla en el mundo como un imperialismo más. Yo la ofrezco a los pueblos del mundo como solución distinta del capitalismo y del comunismo. Y aún muchas veces ha añadido, con mucha humildad: nosotros hasta aquí vamos bien. Lo que sirve para nuestra felicidad, ¿por qué no ha de servir para los demás? 4. Felicidad y libertad. ¿Qué tiene que ver todo este largo exordio con la libertad? Aparentemente muy poco, y sin embargo es fundamental. Si el justicialismo como doctrina nacional tiene por objeto permanente de sus afanes la felicidad de los argentinos, como doctrina universal, tiene como objetivo la felicidad del hombre en la comunidad. Ahí habla de doctrina universal. Y la felicidad del hombre en la comunidad está íntimamente vinculada al problema de la libertad. El hombre está íntimamente convencido de que no puede ser feliz no siendo libre. Puede ser libre sin ser feliz, pero no puede ser feliz si no es libre. De allí que el problema de libertad sea fundamental para el hombre. Si el justicialismo aspira a ser la felicidad del hombre en la sociedad, deberá ofrecerle un grado de libertad tal que le permita vivir feliz. El problema queda planteado en términos fundamentales. La libertad justicialista será nuestro próximo tema. Perfecto. Bueno, aquí llegamos a la última parte de esta materia, de este artículo. Si tienen alguna pregunta, ¿quieren que repita alguna cosa? Por ahora está todo claro y los compañeros y compañeras están atentos, escuchando atentos, así que vamos bien. Perfecto. Cualquier duda. Hola Ricardo. Ricardo, ¿cómo te va? Darío te habla. ¿Qué hace, Darío? ¿Cómo le va, compañero? ¿Qué dice? Un Muy gusto. bien, sea bienvenido. Contento, muchas gracias, contento de estar acá, de participar. Estaba escuchando justamente lo que estaba diciendo, muy bueno, muy interesante. Como podrás ver, atrás lo que tengo, ahí arriba, no sé si lo apreciás. No llego a apreciarlo, ¿no? Tengo de este lado la imagen de Evita, ahí en ese cuadro, y de aquel lado la imagen del general Perón en el caballo. ¿Cómo corresponde? ¿No? Ya hace años que están ahí porque eran de mi madre, así que siempre estuvieron ahí y ahí se quedaron. Estaba leyendo atentamente lo que estabas diciendo, muy lindo. Y vos sabés que yo tengo acá un libro que se llama Cuando Perón le habla a los trabajadores.
Y vos sabés que hay una parte donde dice organizar no es juntar, y justamente tiene algunas, más o menos algunas de las palabras que vos estabas Sí, sí, detallando sí. recién, Sí, ¿no? sí, Que una, exactamente. claro, que una de las partes, bueno, que dice que por otra parte no mucha gente, dice por otra parte, organizar no es juntar, como mucha gente cree. Organizar Ujú, es preparar conciencias para actuar en forma unida y solidaria. Y eso se consigue inculcando una doctrina. Justamente lo que exacto, estamos haciendo ahora, ¿no? Dice, exacto, exacto. la doctrina no se enseña, se inculca. Es decir, Exacto. hay que meterla en la mente, pero también en el corazón. Solamente Ujú, así, dice, perviven las organizaciones doctrinarias cuando la doctrina ha sido inculcada. Cuando ese fenómeno se ha producido en la institución, recién podemos decir que estamos organizados. Juntar gente heterogéneamente, congregada, solo sirve para que se peleen y se separen. Unir gente adoctrinada es para que se aglutinen cada vez más, discutan y se aglutinen más aún. claro, exacto, exacto. Eso, ese concepto ya lo habíamos visto en el curso de formación política, en introducción, que dimos antes, que está en el canal que citó Tino Rinaldi, el compañero ahí. Están los 9 o 10 encuentros que hicimos Sí. 10. hablando sobre el tema. 10 fueron. Bueno, están todos ahí, los puede accesar, están grabados en video y los puede accesar para asistirlos. Ahí voy a pasar por el chat después el link para Sí. YouTube y para ebooks para que puedan acceder. Y también esto está Ujú, íntimamente relacionado con la lógica eh, peronista de que ujú. antes de tomar una acción hay que tener una unidad de concepción para entender qué es lo Claro, que se va a accionar, claro. ¿no? Por supuesto. Si no, cada uno va por su lado, ¿no? Y ahí es Exactamente. difícil. ¿Eh? No tiran parejo. Ese es el concepto, la idea. Wagner, Diga, yo tengo una cuestión diga. filosófica y política. Cuando se habla de libertad, luego en estos tiempos nos viene a la mente la idea de democracia, Mm, pero comunidad organizada ujú, para los antiperonistas tienen la idea de dictadura. ¿Cómo ujú. se relaciona esta concepción democracia-dictadura en estos conceptos en términos filosóficos y políticos acerca de la libertad Ujú. peronista? El tema es el siguiente. El justicialismo, el peronismo, en todo momento abomina, condena tanto, y justamente en el próximo capítulo, que se llama Libertad Justicialista, lo vamos a ver ese tema que está tocando, pero voy a adelantar a su pregunta. El justicialismo en todo momento está equidistante digamos, de las dictaduras, ya sean de derecha o de izquierda. Digamos, podemos hablar del fascismo, del nacionalsocialismo o del marxismo. Son dictaduras de izquierda y de derecha. Y también de la libertad en el individuo, la libertad situada simplemente en el individuo y no en la comunidad, o sea, donde el individuo se superpone a la comunidad. Entonces se producen esos desbordes donde hay algunos que son más justos en términos que otros, o sea, tienen privilegios en frente de otros. Entonces, el justicialismo es totalmente contrario a ese concepto del libertinaje, como bien dijo Tino, o sea, la libertad, donde hay libertad para morirse de hambre, y también el autoritarismo que, digamos, suplanta la libertad y la transforma en una dictadura, ya sea del proletario o de un estado digamos, desindicalizado, etcétera, ¿no? Ese tipo de Compañero, conceptos. Diga. buenas noches, ¿cómo le va? Luciano, buenas noches, compañero, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Este tema de la libertad me encanta porque, como usted bien sabe, por nuestra charla, yo vengo del liberalismo. ¿Y qué es lo que me pateó y me sacó de la cancha del liberalismo? Muchas cosas, más que nada la esfera espiritual, pero también discutiendo de economía y de las posibles industrias que se pueden desarrollar en nuestro país Ujú, para sacarlo adelante, porque en eso coincidimos con los liberales, coincidimos que hay que producir, con los liberales clásicos, no los de ahora que lo único que piensan es en la plata en el banco, ¿no? Bueno, con los clásicos. ¿Qué sucede? Ellos piensan que hay que producir lo que más le convenga al país. Básicamente, a grandes rasgos. El resto, que se le arregle. Entonces yo
en los grupos liberales arguía que hay que tirar por la industria. Lo que pasa es que cuando a uno a la gente le dice la industria, piensa en hierro, acero, soldar cosas, y no, la industria es cualquier microemprendimiento que uno tenga, Sí, ¿no? sí. ¿Qué sucede? Ellos te dicen no, que sea el campo porque el campo es rentable, pero no todos podemos vivir alrededor del campo. Exactamente. Eso fue Exactamente. lo que me pateó. Digo, no, esto no, a mí no me está sirviendo, digamos. Claro. Es que ya en los años 50, Perón industrializó hasta una industria media argentina. Si hubiese continuado en el gobierno, lo hubiese industrializado con una industria pesada. Y el proyecto de él, si usted puede leer, yo le pasé un libro que se llama La Hora de los Pueblos, que es producido por como es el Congreso de la Nación, un trabajo del profesor Castellucci, muy interesante. Y ahí Perón habla, en el año 68, de la industrialización continental, o sea, del río Bravo para abajo, o sea, de México hasta Tierra del Fuego, industrializar no solamente las naciones, sino el continente, para la única forma de enfrentar ese universalismo que se venía, que es digamos, es imparable el tema del universalismo, porque va a llegar un punto que por evolución vamos a llegar a la unidad. Ahora, ¿cómo vamos a entrar? Decía Perón, ahí está el tema. Si vamos a entrar de rodillas o vamos a entrar de pie. Y entramos de rodillas, lamentablemente. Por eso decía, el año 2000 nos encontrará unidos o dominados. Ya planteaba el continente industrializado como forma de defender nuestros bienes, que ya hablaba en Europa o en algunos países desarrollados, industrializados, que ya estaban viviendo la post-industrialización, mientras que nosotros estábamos trabajando en la industrialización, ellos estaban en la post-industrialización. O sea, ¿qué significa? De que ellos estaban cada vez sin recursos. Y si nosotros no tenemos las Fuerzas Armadas como corresponde, no tenemos un gobierno nacional que defienda los intereses, no solo los nuestros, sino los otros países defiendan los propios, y en comunión de conceptos, vamos a venir, decía que van a venir y lo van a tomar por las buenas o por las malas. ¿Me entiende? Lo van a tomar por las buenas o las malas. Y bueno, lo que está pasando, si observamos lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, etcétera, y decía que uniéndose Brasil, Argentina y Chile, iban a conseguir, iba a ser el primer paso para una industrialización de todo el continente, porque eran los países, por la salida bioceánica, por una serie de cosas, estratégicamente eran los países que irían a dar el puntapié inicial para esa industrialización a nivel continental. Tanto es así que cuando se produce el ABC, varios países ya se estaban sumando, creo que Bolivia, Perú, no sé qué otros países más se estaban sumando. Así interesante ese libro, si no se lo pasé, se lo paso después en el ebook, que es un PDF, lo puede leer ahí, que el general lo explica de forma impecable. Excelente, compañero. No sé si respondí la pregunta, pero ahora vamos a tocar el tema justamente un poco lo que también hablaba Fernando, que es creo que de San Pablo, hablaba sobre el tema que a continuación vamos a tocarlo. La libertad justicialista. Primero, en este momento de la humanidad se enfrentan dos mundos construidos sobre dos conceptos distintos de la vida. Esto es en 1951. Recordemos que es en 1951, ¿no? Tenemos que, lo importante, como decíamos, abrevar de la historia, del conocimiento del pasado. Hoy justamente, vamos a hacer un paréntesis, mi hijo comenzó el cuarto año y estaba con una clase de historia y la profesora estaba explicando lo que es la historia, ¿no? Y sintéticamente es conocer el pasado para entender el presente y proyectar el futuro. Eso es la historia. Por eso quien no conoce la historia va a caer varias veces en el mismo buraco, el mismo pozo. Volvamos aquí al tema. Primero dice, en este momento de la humanidad se enfrentan dos mundos construidos sobre dos conceptos distintos de la vida, el mundo capitalista y el mundo comunista.
tanto uno como otro tienen también un concepto diferente de la libertad. Ahí vamos al tema que estaba abordando Fernando. Podemos, pues, hablar de la libertad capitalista y la libertad comunista. Frente a estas dos concepciones de la libertad, se levanta entre nosotros el justicialismo, con su propia concepción de la vida y de la libertad. De eso, de la libertad justicialista, queremos hablar. Punto 2. Ante todo, es necesario distinguir el capitalismo como doctrina económica del capitalismo como instrumento de dominación imperialista. Lo mismo es conveniente con respecto al comunismo. Como doctrina es una cosa y otra como instrumento de dominación imperialista. Consideramos el comunismo y el capitalismo como instrumentos de dos imperialismos. Lógico es descartarlos como solución de libertad para el hombre. Obviamente, porque Perón en el artículo anterior decía que colocamos una doctrina a disposición, no a imponérsela a nadie. Está acá, quien quiera que la agarre, frente a nuestras realizaciones. O sea, demostrar la realización del peronismo, puede adoptar esa doctrina, ajustarla a la realidad de cada país y practicarla. No es una imposición, no vamos a invadir un país, invadir a Brasil y decirle, bueno, acá a partir de ahora van a hacer esto. No, porque no somos un imperialismo. En este sentido, el justicialismo les va ganando la partida de entrada, porque no se apoya en ninguna fuerza imperial, ni económica, ni social, ni política. Voy a retroceder un poquito aquí porque salté un párrafo y lo voy a volver a leer porque cuando paré salté ese párrafo. Dice, consideramos el comunismo y el capitalismo como instrumento de dos imperialismos. Lógico es descartarlos como solución de libertad para el hombre. En este sentido, el justicialismo les va ganando la partida de entrada, porque no se apoya en ninguna fuerza imperial, ni económica, ni social, ni política. Nos queda por cotejar entre sí las concepciones doctrinarias del capitalismo y del comunismo en cuanto se refiere a la libertad con nuestra propia concepción justicialista. Punto 3. La libertad capitalista tiene su cuna en el individualismo, es lo que hablábamos antes. Que cada uno haga lo que quiera. Ese es el concepto del liberalismo. El Estado o la sociedad no deben hacer nada que signifique el menor cerceamiento de la libertad individual. Eso es un concepto del liberalismo. A primera vista, el concepto es eminentemente y tentadoramente liberal, y así lo llamaron sus artífices y sus corifeos o corífeos. Corífeos significa personas que dirigen coros, decían corífeos, las personas que dicen coros. Una palabra media no está muy en uso, pero por eso busqué la definición en el diccionario. ¿Qué más podía pedir el hombre que una libertad tan absoluta? Lo malo vino a continuación, cuando el dinero y la máquina, en el mundo de aquella concepción individualista, crearon el poder industrial que empezó a realizar una nueva forma de explotación del hombre. Hasta 1800, el hombre solo había sido explotado por el hombre. Desde 1800 en adelante, el hombre conoció la explotación por el dinero. Frente a esta nueva situación, el individualismo liberal se encogió de hombros. No es posible hacer nada, no conviene hacer nada, todo volverá materialmente al equilibrio. Es problema de oferta y demanda. Eso se decía frente a lo que la explotación, ¿no?
Claro, eso vendría de la mano con la mano invisible del mercado y demás, ¿no? Toda esa Sí, sí. lógica. Esas teorías ya superadas, ¿no? Sí, sí. Bueno, nadie ha definido mejor que el general Perón el concepto de la libertad capitalista. Libertad para morirse de hambre. Desde que solo sirvió para que los más poderosos económicamente, amparados en el poder político que también adquirieron a bajo precio, explotasen inicuamente a los más débiles, a la inmensa masa de la humanidad. 4. La libertad comunista también nace de una intención libertadora. Viene precisamente de aquella inmensa masa de explotados que, como reacción frente al capitalismo, intentan crear en el mundo la fuerza del proletario, una fuerza colectiva. Liberémonos todos juntos, dijeron los ideólogos e idealistas del comunismo. Hagamos un Estado proletario. Y allí mismo comenzó el fracaso. Contrariamente a lo que la teoría proclamaba, el gobierno del proletario no fue sino una forma nueva de la antigua explotación del Estado sobre el hombre, con una sola diferencia. Antes el gobierno era de aristócratas, o de soldados, o de señores feudales, de nobles, o de sacerdotes. Ahora, el Estado comunista es de ex trabajadores. Es una pequeña minoría, según la cual el resto de los obreros, la inmensa masa de la humanidad, debe trabajar exclusivamente para el Estado. La libertad comunista termina así, en los hechos, en una nueva forma de explotación del hombre por el Estado y por ende en la supresión de toda libertad individual. Punto 5. El justicialismo aporta al mundo un concepto claro y bien definido de la libertad. No quiere la libertad absoluta del individualismo, que, precisamente por ser absoluta, conduce a los abusos de la libertad y a la opresión capitalista. Tampoco acepta el utópico concepto de liberación colectivista por terminar en la negación total de la libertad individual. Recordemos que siempre hablábamos que es el equilibrio, ¿no? El equilibrio en las cosas, o sea, lo natural siempre lo equilibrado. El justicialismo no se va al colectivismo ni tampoco al individualismo. O sea, el hombre se realiza en la comunidad. El yo se realiza en el nosotros. Esa es la idea. El justicialismo se define en contra de los abusos capitalistas, de la libertad individual y en contra de la supresión comunista de esa misma libertad. El problema, en cambio, proclama, en cambio, su concepción de una libertad que no atente contra la libertad, o sea, una libertad relativa, pero estable, equilibrada y sobre todo humana, para una sociedad humana, en cuyo seno el hombre puede realizarse plenamente, pero no unos pocos, sino la mayoría, la inmensa mayoría de los hombres, vale decir, la humanidad. Punto 6. Todo esto sucede en el terreno de la doctrina. En el próximo artículo analizaremos este mismo problema en sus aspectos prácticos, confrontando siempre las tres proposiciones de la libertad que se ofrecen al mundo contemporáneo. Dos como soluciones ya mal logradas, el capitalismo y el comunismo. Otra, la nuestra, como solución realizada con éxito, abriendo horizontes de esperanza en el sombrío paisaje de la humanidad en que nos ha tocado la gloria y la desgracia de vivir. Después la próxima reunión veremos práctica de la libertad. Excelente. ¿Alguna pregunta? Fernando, Yo compañero. tengo. Adelante, Fernando.
de estos dos modelos, de capitalismo y de comunismo o socialismo marxista. Socialismo real también se decía. Sí, tenemos un modelo híbrido entre ambos, ni capitalista ni socialista al estilo real, que es Sí. de China. ¿Cuál es la percepción Bueno, acerca Mao, de modelos de China ahora? claro, Mao ya tenía una... Porque Mao no estaba alineado con el marxismo de Stalin en su época. Recordemos que Mao llega en el 49 al gobierno y tenemos varios conceptos de socialismo o de comunismo que no estaban alineados con el marxismo, que era más digamos, no pertenecían, digamos, a la forma de imperialismo, sino más bien, como veremos más adelante, hacían parte de lo que es llamado el tercer mundo. China hacía parte del tercer mundo, Yugoslavia hacía parte del tercer mundo, no hacían parte del Pacto de Varsovia, hacían parte del tercer mundo, creado en su momento, digamos, filosóficamente por Perón, el tercer mundo, que era la tercera posición, ni yanqui ni marxistas, era la consigna. Entonces, China en ese momento se enmarcaba en un tercer mundo y en una forma de, digamos, podemos decir, nacional comunismo. Ahí el propio Perón cita en algunos momentos la palabra a Yugoslavia y a la propia Albania de Enver Hoxha, la trata como de un nacional comunismo, porque no era el comunismo en los moldes de Stalin, del marxismo-leninismo, etc. Josip Broz Tito, que fue conocido como Marechal Tito, o Mariscal Tito, él tenía a pesar de tener el Partido Comunista, ser el poder, el único partido, etc., tenía una concepción más nacionalista, y no se alineaba con los bloques del poder a nivel Pacto de Varsovia y de OTAN. Tanto es así que fue atacado y destruido lo que fue la Federación Yugoslava, que eran 5 países que la integraban, fue atacado y destruido cuando fue la guerra, creo que fue en los 80 o 90, no recuerdo bien cuando fue la guerra esa, que acabó con Yugoslavia, con aquel país, ¿no? Entonces yo creo que China tiene un posicionamiento de tercer mundo, un socialismo más nacional, un nacionalismo, digamos así que los conceptos de Mao son unos conceptos más como decía, de un nacional comunismo, por decir de alguna forma. No es internacionalista, aunque haya intervenido en algunas guerras, como en Vietnam, como en Corea, como en tantas otras, sin embargo, está más posicionado a una tercera posición, sin ser la tercera posición justicialista, claro. Ahí el compañero Darío Rojas también iba a hacer una consulta, creo, ¿cierto, Darío? Sí, sí, estaba escuchando atentamente. Era un poquito, no, sobre lo que estaba leyendo Ricardo antes, que como todo, no, interesante todo lo que hablan los compañeros, que justamente se trataba, que tengo acá un pequeño párrafo, si me permiten que lo lea, Claro, que sí, dice, adelante. bueno, dice, los pueblos no pueden ser felices si se los somete a un sacrificio, porque se rebelan. A eso estamos Claro. asistiendo en el mundo actual. Casualmente tiene que ver con lo que estaba leyendo Ricardo. Entonces el general dice, ¿qué hay que hacer? Hay que suprimir a esos sacrificios. Es necesario un esfuerzo, porque sin él, Esfuerzo, sí, nada, claro. nada andaría ni para atrás ni para adelante. Pero ese esfuerzo debe ser sin sacrificio, o sea, que debe ser realizado con intensidad y capacidad, y justamente compensando los beneficios que acarrea ese deber que tiene que ser el trabajo moderno. Si se consigue conciliar perfectamente ese esfuerzo, los pueblos lo realizarán conscientemente y con alegría, pero ya no es posible seguir imponiéndoles sacrificio porque se le ha simulado de 50 maneras distintas. Todos decían, trabajemos 10 años para que nuestros hijos después sean felices, y no fueron nunca felices. Exacto. Sí, siempre el sacrificio es algo muy complicado para pedirle a la gente, ¿no? Al pueblo. Algo muy complicado. Yo creo que el esfuerzo es mucho mejor
estimular que exista el esfuerzo, el trabajo, a el sacrificio. El sacrificio es muy complicado, muy complicado. Hoy, para sumar a todo esto que estamos charlando, hoy acá con la compañera Fernanda estuvimos viendo un discurso del general en la CGT en el año 73 y él comentaba cómo, él comentaba, volviendo al concepto este de equilibrio, ¿no? Él comentaba cómo creó y fomentó las organizaciones de trabajadores y después tuvo que hacer la organización de los patrones, dice ahí, o sea, de los empresarios. Claro, en la CGE, claro, la CGE. Porque si no, dice, era imposible que se genere un acuerdo. Él lo que quería todo el tiempo era generar un equilibrio entre los empresarios y los trabajadores, pero los empresarios iban a manera individual a hacer su planteo. Entonces tuvo que crear una organización de empresarios para que logren acordar con los trabajadores, ¿no? Sí, la CGE, exactamente, es que siempre Perón buscó, lo que más le costó a Perón fue organizar la clase media, porque la clase media Perón creó la clase media y tiene un problema muy grave, la clase media, que a veces cuando no es culta, digamos desde el punto de vista filosófico, se agorila, ¿entendió? Entonces, ese es el problema. Pero, claro, Perón buscaba la organización, lo que venimos hablando desde que comenzamos este tema, las reuniones, y hace como ya creo que 3 o 4 meses o más, el tema es organizarse. Todo el mundo tiene que estar organizado. Perón decía que hay que organizar a todos por trabajo, por clase, por qué hacer. De todas formas, tiene que estar organizado. Organizado porque la forma organizada es cuando se consiguen, digamos, solucionar los problemas. De forma desorganizada, la anarquía y violencia. Perdón, Ricardo, ¿puedo acotar unas palabritas más? Claro, Darío, Acá, por favor. No bueno, sé si, Darío, perdón, el que conduce es el compañero Tino, no sé, yo me metía. Adelante, compañero, métale. Muchas gracias y perdón. Dice, justamente a lo que están hablando, hay una parte que dice también, que decía el general, dice, es decir, que si los políticos se unen, los gremialistas también deben unirse. Si algún día integramos el continente latinoamericano, la base de esa integración ha de ser de los pueblos. No se construyen pirámides empezando por la cúspide, sino que es menester hacerlo comenzando por la base, y la base para mí son las organizaciones sindicales. Quiere decir, compañeros, que de la organización sindical no pueden estar ausentes ni la política interna ni la política internacional, porque ambas son las que le han de dar carácter y el tono. Es necesario que nosotros, que hemos alcanzado una organización sindical como la que tenemos, comencemos a tomar en contacto y establecer relaciones directas con los demás compañeros del continente, pensando como los peronistas que para un trabajador no debe haber nada mejor que otro trabajador. Exacto, es lo que justamente se hablaba al principio sobre el tema de organizar el continente, digamos, unirlo a través de la industrialización. Eso es lo que se buscaba. Exacto. La única forma de ser fuertes y no estar divididos. Perón decía, divididos, unidos, inconquistables, divididos, indefendibles, ¿no? Entonces, o sea, si estamos unidos, es cuando uno consigue, digamos, operar de forma conjunta, con una unidad de concepción para la acción, que eso es fundamental. Eso lo hemos visto como le decía antes, en el curso anterior, sobre ese tema, ¿no? Exacto. Si mal no recuerdo, también hay una parte donde en un momento lo envían al hermano de Braden para que trate de convencer a Perón justamente por las políticas que estaba haciendo, y que cuando él así como vino con las manos vacías, se fue con las manos vacías. No fue el hermano de Braden, perdón, fue el hermano del presidente de Estados Unidos, que en ese momento, no recuerdo el nombre, ¿cuál era? El hermano de él que vino a Buenos Aires y dijo, Perón es un hombre... es una figura enigmática. Exactamente, perdón. Entonces, bueno, Eisenhower. Se había ido con las manos vacías y que decía que, bueno, que lo acusaban a Perón y decían que estaba armando un bloque nazifascista acá en el hemisferio sur. Sí, pero ¿quién decía eso? Eran los comunistas, los liberales, todos aquellos que estaban alineados con un bloque y con el otro, que estaban dentro de la Unión Democrática, lo vimos en muchas organizaciones como los comunistas. Yo tengo acá, después le voy a buscar para la próxima reunión,
unas palabras de un comunista que habla que cuando Perón está preso en Martín García, dice, comenta, dice, qué pena que no lo mataron, dice, deberían matarlo. Sí. Así que bueno, un Compañero, dirigente comunista. ahí, bueno, ahí pide la palabra la compañera Adriana Rabinovich y después compañero Lucho, pero primero Adriana, por favor, Lucho, querido. Sí, sí, sí. Adelante, Adriana. Está silenciada, compañera, ¿eh? Ahí está. ¿Ahora me escuchas? Sí, 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 métale. Ay, no sé, tengo una idea, pero no sé a ver si la puedo transmitir. Pienso que estoy de acuerdo con el tema del sindicalismo, me parece esencial. La época del sindicalismo del Cordobazo, hacía unos planteos que casi parecían comunistas, de buenos que eran a nivel programático y defensa de la soberanía. Lo que me parece muy difícil en esta época, más que nunca, es la defensa de la soberanía. Ha cambiado mucho la forma de industrializar. Ha cambiado mucho. Hay un imperialismo transnacional financiero. Es monstruoso y tan planetario, ¿no? Sí. Y es un imperialismo de depredación, o sea, resulta muy difícil poder frenar, poder defender nuestra soberanía para que nosotros, como país, sí en alianzas económicas, pero no como está sucediendo con los agronegocios, con el tema minero, cómo se van adueñando, sobre todo Latinoamérica, bueno, todo lo que se consideran los países subdesarrollados, se transforman en lugares de saqueos internacionales, ¿no? Y de timba financiera, pero que siempre lo fue. Lo que yo quiero comentar es que ahora tomó unas dimensiones tan grandes, ¿no? Son unos tentáculos tan difíciles. ¿Cómo se hace para poder ir cimentando, ¿no es cierto?, la industria, la pequeña industria argentina, la gran industria que necesita también del exterior, ¿no es cierto?, de manera tal que no seamos comidos como viene siendo hasta ahora, ¿no?, por este poder real, transnacional, que ya va más allá de si es comunista o no es comunista, es el poder que tienen. Estamos en problemas, digo, lo veo muy difícil, no sé si logro transmitir mi preocupación, porque ya no es la industria de la época de Perón, de cuando yo era chica. Es otro cuadro. No sé si he podido plantear un poco. Sí, sí, no, claramente. Para mí está claro lo que usted dice. Sí, su preocupación está claro. Lo que pasa es lo siguiente, está el tema. Ya Perón lo hablaba en los 70, sobre el tema de cómo entraríamos a ese universalismo, que hoy en día se llama la globalización, ¿no? Que en realidad la globalización es una herramienta del nuevo orden mundial. Exacto. Bueno, entonces, y ya Perón decía, yo cité antes, que Perón decía justamente que van a venir por nuestros recursos, y si no los cedemos, lo van a agarrar por las malas. O sea, nos van a dar un sopapo y se van a llevar las cosas. El tema que se planteaba era justamente hacer un trabajo de industrializar, ir avanzando, en ese momento, ir avanzando en el continente con una concientización política, un tercermundismo que se hablaba, no es el subdesarrollo de lo que inventan ellos, es un tercer mundo que, aliado, en ese momento en el tercer mundo, los países no alineados, que era la tercera posición a nivel internacional, estaban Gaddafi en Libia, estaba Nasser, estaba... la India, estaba Cuba, a pesar de todo estaba Cuba, Cuba estaba a pesar de todo, China, entonces, pero solamente viendo nuestro continente, yo creo que tenemos muchísimas posibilidades, pero bueno,
hay que dar el puntapié inicial de la organización, tomar el poder, y bueno, hoy como están las cosas, nos coparon por izquierda y por derecha, porque siempre la izquierda fue funcional a la derecha, siempre lo ha sido, la herramienta. Como decía Perón, que a los comunistas iban a desaparecer en el momento que nosotros termináramos con la injusticia producida por el liberalismo. O sea, cuando el liberalismo pare de producir, el capital se humanice, el comunismo no va a tener más sentido de existir. Entonces, vea usted, en ese momento, en el 55, los comunistas estaban poniendo bombas junto con los liberales contra Perón. Entonces, el tema es que nos coparon por izquierda y por derecha, y ahora con el progresismo y con todo eso que se vino, la izquierda, tanto en Brasil, en la Argentina y en otros países del continente, eso ahí es lo que termina, que aparentemente levantan banderas contra esto, contra aquello y contra lo otro, contra los absurdos del capitalismo, que aquello, que lo combaten, y es todo mentira, no combaten absolutamente nada, al contrario, es un simulacro. Compañero, ahí el compañero Lucho quería hacer una intervención. Claro. Sí, quería agregar a lo que dijo Adriana, excelente, porque ¿sabe lo que pasa con China? Ellos mamaron de la teta de los británicos muchos años y aprendieron todas sus artimañas. Y desde fines de los 80, durante todos los años 90, mientras nosotros estamos papando mosca, ellos compraron y compraron y compraron dólares y les ganaron a los americanos. Y ahora se lanzan y van por todo, ¿sí? Es más, la mano derecha del primer ministro Xi Jinping tiene la loca teoría de que toda América, todo el continente, pertenece a ellos porque ellos cruzaron por el estrecho de Bering hace no sé cuántos años, Sí. y todos los indios son chinos. O sea, pero ese nivel de locura es la mano derecha, no es un chino que está en un mercado. No, todos quieren meter la mano acá, justo como decía Perón, todos quieren meter la mano acá para sacarnos un recurso. Usted ve lo que hicieron en África a fines de los 90, principios del 2000, la vaciaron. Claro, tierra arrasada. Los africanos extrañan a los holandeses después de tener a los chinos, te digo, porque... Bueno. Y respecto a lo que usted decía, compañero, acá lo encontré. El testimonio de un dirigente obrero comunista Jorge Belón, relata la efervescencia de esos días. Le leo la parte importante. Sí. Exacto, el Miclón, ese Miclón, exacto. Usted me lo mandó. Sí. Él me explicó cómo era la cosa. Entonces, medio en broma y medio en serio, le dije, andá, decirle a Ábalos que le pegue 4 tiros a ese turro, así nos libramos de Perón. Bueno, largo, leo eso nada más. Más claro imposible, ¿no? Sí. Una última cosa, chicos, que a mí me gusta ser breve. Me parece perfecto que está estudiando el material que le estoy enviando. Me deja feliz eso ahí. No, hay que tener armas para defenderse. Los países que te dicen que no hay que ser industrialista, que el capital es líquido, que todo es dólar en la cuenta, fueron reindustrialistas, y si todavía no lo son. Pero porque ellos dicen lo que tenemos que hacer nosotros, no lo que hacen ellos. Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. ¿Qué país te decía que no seas industrialista? Inglaterra. La revolución industrial se dio ahí. 2 veces se dio. Sí, 2 Y veces. después Estados Unidos, que también inventó la cadena de producción. O sea, que uno tiene que... ahí justamente en ese libro es La Hora de los Pueblos, ¿no? ¿Que está leyendo usted? ¿Es La Hora de los Pueblos? ¿O es lo del 17 de octubre? Esta aquí que está leyendo. Esta acá. Bueno, en La Hora de los Pueblos también se habla de cosas parecidas sobre ese tema de la industria y todo lo demás, de cómo Estados Unidos dice que tenemos que ser liberales y ellos son proteccionistas. O sea, todo lo contrario. Pero yo lo digo, no son los culpables los yanquis, ni los ingleses. Estúpido es el que le hace el juego de acá. si algo tuvieron en común los gobiernos radicales, liberales, militares, entre ellos por ahí se odiaban, no lo sé, no me consta, pero si algo tuvieron en común es desguazar la industria. Claro, el mandato de los imperios, ¿no? Porque ahí nosotros mandamos a la manufactura, o sea, mandamos las materias primas, ellos la manufactura y nos las venden. Pero eso es más viejo que... Y después mucha gente habla mal de la época de cuando éramos parte de España.
España dejó facultades, dejó mil cosas, dejó aquí. Mientras que los ingleses y los holandeses, y bueno, y ahora los chinos, ¿qué dejan en África? No dejan nada, dejan tierra arrasada. Porque son racistas y todo lo demás. Compañero, el compañero Fernando Butaro había pedido la palabra hoy. Compañero, sí. ¿querés hacer un comentario? ¿Yo? Gracias. Ah, No, después, Gracias. después Fernando, compañero de Brasil, después te toca a vos. Gracias, compañero. Buenas noches a todos. Sí, un breve Entonces, comentario, porque me pareció muy interesante esta idea que implementa Perón de hacer un sindicato de los empresarios. Primero para repensar y desterrar el mito ese de que Perón solo se encargaba de la clase obrera. Bueno, para nosotros los peronistas son importantes todos los trabajadores, desde claro. los cargos menos jerárquicos hasta las altas esferas de las empresas, inclusive los CEO, ¿no? Y es interesante porque justamente ahora este tema de la libertad y cómo la piensa Perón me parece muy útil para dar el debate hoy en día, ya que hace un tiempo a esta parte está muy presente el discurso liberal, inclusive dentro de la política, que está tomando cada vez más fuerza. Entonces hay que poder, entender cómo piensa la libertad Perón para poder dar los argumentos ante los liberales, por ejemplo. Y hay un tema ahí con el tema de los sindicatos, que yo escucho mucho dentro de las ideas liberales, que están bastante en contra de los sindicatos, ¿sí? Claro. Contra la organización, ¿no? Claro, contra la organización, ahí está el punto, porque el tema es que como el liberalismo en algún punto, al igual que el comunismo, termina en una idea absolutista, que esencialmente se basa en el individualismo, ahí entra en contradicción su individualismo de base con la organización, porque se les va a hacer muy difícil pensar una agrupación organizada que pueda respetar los derechos individuales. Y si así fuera, tienen un problema, porque ahí no solo se les dificulta el Estado mismo, sino también otro tipo de organizaciones. Porque en definitiva, por ejemplo, una pareja es una agrupación, lo mismo con una empresa. ¿Me permite? Entonces, nada, ¿Me es permite? un argumento nada más para pensar un poco. ¿Me permite? Justamente Sí, eso. cómo no, ya Por estoy. eso, Eso solo. por eso quería acrecentar lo que usted estaba diciendo muy bien, es que por eso el liberalismo, el marxismo cultural, el marxismo en sí, todos atacan que a la célula de la sociedad o de la comunidad, que es el hombre y la mujer. Lo atacan de todas formas, la familia, lo atacan de todas formas. Por eso son... Pero ellos no se dan cuenta, que están intentando suplantar lo natural cuando lo natural es insuplantable. O sea, cuando usted comienza a querer suplantar determinadas cosas de la naturaleza, comienza a producir los desequilibrios. Y los desequilibrios acaban perjudicando. Ellos quieren, digamos, para los que creemos, jugar de Dios. Ahí está el problema. Ellos quieren ser Dios y decidir. Entonces, no es posible. No es posible porque están haciendo un juego antinatural. Entonces, todo Claro. aquello que es antinatural tiende a no funcionar. No funcionar. Vea usted, en China, cuando se implanta la política del hijo único, eso me lo dijo un sociólogo que vive en China, que es español y vive en China. Me dijo, ¿qué pasó? Como podían tener un solo hijo, y las costumbres de ellos es que el hijo hombre es el que lleva, digamos, continúa con la tradición de la familia. Entonces, cuando la mujer estaba embarazada de una niña, la abortaban para embarazarse nuevamente de un niño.
Entonces, comenzaron con ese tipo de políticas y hoy en día hay más población masculina que femenina. Entonces las mujeres tienen más pretendientes que las que hay, o sea, tendrían que casarse con 2 o 3 chinos al mismo tiempo, ciudadanos, para poder tener familia, lo que es imposible, ¿no? Pero tendría que ser así. El mismo me lo dice, o sea, hay más mujeres acá, más hombres que mujeres. O sea, creo que son 3 o 4 hombres por cada mujer. O sea, eso que hizo, se produce ese desequilibrio porque intentaron corregir algo a través de un método que no era natural. Está clarísimo. La política del hijo único, nosotros acá también tenemos la política del hijo único, solo que en Argentina también tiene la política del hijo único, no se dan cuenta. ¿Por qué tiene la política del hijo único? Van controlando la reproducción a través de la economía. Usted tiene 2, 3 pibes y comienza a apretarle el cinturón para todo que es lado. Entonces, no, voy a tener solo uno. ¿Ahí qué pasa? Tino y la esposa son 2 personas que se unen. Un día van a morir, dejan solo un hijo. Ahí se disminuyó la población de la Tierra. 1. Lo que tenemos que tener, lo mínimo son 2, para que suplanten al hombre y a la mujer que van a fallecer en algún momento. Y para hacer crecer, tenemos que tener 3. 2 para mantener, 3 para hacer crecer la población. En un mundo que está vacío, el problema es que al tema ahí está el tema que planteaba un poco Tino, que habló del discurso de Perón en el 73 en la CGT, donde Perón dice que si la geopolítica no se replanteada, va a haber que suprimir biológicamente a la gente, o que tienen la bomba atómica de una vez y acaben con todo el mundo. ¿Por qué? Si concentramos todo en pocos y concentramos la pobreza en muchos, obviamente que no va a haber para todos. O sea, va a haber que digamos, suprimir con guerras, con epidemias, con virus, con aquello, con lo otro, a los que están supuestamente sobrando. En este modelo hay mucha gente que sobra. Mucha gente que sobra en este modelo. Cuando Perón quería poblar Argentina, decía que teníamos que ser 100 millones, en aquella época, que éramos 15, y que ser 100 millones, hablaba Perón, esto está haciendo todo lo contrario. Están haciendo todo lo contrario. Y cuando traen inmigrantes, te traen chinos, te traen africanos, traen gente que no tiene absolutamente nada con nosotros. Ahí crían los conflictos sociales. Más aún, que hay problemas de... Acá en Brasil, por ejemplo, problemas de empleo, ¿no? Acá en Brasil, ¿qué hicieron? Trajeron gente de ahí de Haití. Primero, no hablan portugués. Hablan un francés medio raro. Segundo, los tipos consiguen empleo porque le consiguen empleo. Y los de acá se están muriendo de hambre porque no tienen empleo. Y vienen los tipos de afuera, ahí queda el conflicto social. Además, son gente que ni son cristianos, ni no tienen nada que ver en otras costumbres, nada que ver. No soy contra de ellos. Pero tienen un lugar donde tengan costumbres parecidas. Porque ellos mismos, como pasa en Francia, se sienten fuera de lugar, porque la gente no los acepta. ¿Me entiendes? Acá hay un señor brasilero, amigo, que tiene un comercio de productos de limpieza. Al lado hay un chino. ¿Qué hace el chino? Agarra un banquito de madera, se sienta en la vereda y comienza a limpiar un pescado. Parece una pavada, pero No, en todo es así. es así en todo, porque- se pone un pescado en la vereda. Claro, habla de las diferencias culturales y de que Claro, hay que tener una claro. planificación con respecto a eso que no se está llevando a cabo o adrede se está haciendo así, ¿no? Adrede, obviamente que es adrede, o son muy estúpidos o es adrede. Lo que pienso que no son estúpidos, son muy vivos. Lo que pasa cuando había inmigrantes, en la época de Perón, que hubo muchísimos inmigrantes, se buscaba gente que fuera común a nosotros, hispanos, italianos, vinieron croatas, franceses, pero que se buscaba que fueran hombres casados, ya venían con mujeres, o sea, ya tenían su grupo, ¿eh? Además que fueran de la misma religión, una serie de cosas que nos juntaba. Se va a traer gente de afuera que no tiene nada que ver con uno. Viene porque están desesperados, porque allá en Haití están muriendo de hambre. Está clarísimo. Compañero Fernando Gaebler, ¿vos querías hacer un comentario hoy? No, muchas gracias. Solo escuchando, estupendo, mucho estupendo.
todo lo que dices. Muchas cosas para pensar, refletir, estudiar y aprofundizar. Perfecto. Bueno, compañeros, compañeras, me parece que hay... Fernando, Butaro, Sí, yo quería hacer un comentario más. meta, meta. Claro, Último comentario. Meta. Que me gustó mucho esto que dijo el compañero, creo que Darío, si no me equivoco, sobre la definición de organización. Claro. Esta distinción de que organizar no es juntar. Claro. Que para que haya una organización tiene que haber doctrina. Ujú. Y esto me parece muy interesante, primero porque cuando uno va estudiando y va comprendiendo la doctrina, eso la aclara mucho para la práctica misma y para llevar adelante las diferentes acciones de política, de administración, etcétera. O sea, facilita mucho las tareas. Y por otro lado, porque esto ya lo digo en mi experiencia personal, me ha pasado de estar en algunos grupos de una organización política partidaria, ¿sí? Del lado del justicialismo, y lo que encuentro es que sucede bastante esto de que hay gente reunida, hay diferentes personas reunidas, militantes, etcétera, pero que no se habla mucho de doctrina, o directamente no hay un espacio de adoctrinamiento en ese grupo. Y lo he visto bastante esto, lo cual me parece un problema fundamental, porque si la doctrina no está de fondo, es como un cuerpo sin alma. Bueno, hay diferentes metáforas, pero además, ¿qué se puede militar si no se está leyendo la doctrina, debatiéndola entre los compañeros, comprendiéndola mejor entre todos? Bueno, eso. Gracias. Sí, es fundamental lo que usted dice, porque la doctrina es la columna vertebral, digamos, el espíritu de la cosa. ¿No? Es como Entonces, el pastor o el cura que no lee la Biblia, una cosa así. bueno, sí, usted me robó el concepto. Exacto, exacto. Lo que pasa es que la doctrina nos une y nos organiza automáticamente, porque pasamos a pensar de forma similar, no uniforme. Yo siempre hago claro esto, porque muchos no, pero está adoctrinando, van a pasar todos momias, todos zumbis, que van a andar ahí. No, no es eso, no es eso. Adoctrinar es dar una línea, digamos, un conceptos, líneas de pensamiento que va a hacer que todos vayan coincidiendo. Y frente a una problemática dentro de la organización o aislados, lo van a resolver de forma similar, no igual, similar. Porque justamente hay un problema a nivel nacional, digamos, y la persona que está en un determinado par, principalmente en los países nuestros que son grandes, está en un determinado lugar, está con el problema, pero el clima, o que llueve más, el otro hace más calor, otro hace más frío, es más húmedo, más seco. Bueno, eso va a modificar, que es el teatro de operaciones, va a modificar. Pero básicamente el concepto, la apreciación del problema va a ser el mismo. Va a ser como que lo aprecian con los mismos ojos. Esa es la doctrina. Por eso es fundamental comprender el concepto de lo que es la doctrina, grandes líneas de pensamiento. Automáticamente comenzamos a organizarnos cuando comenzamos a comprender. Como bien dice Fernando, nos da, él notó que en los grupos no hay doctrina. Y bueno, generalmente en los grupos que se hace eso son manejados por caudillos o por ignorantes, o por caudillos. El caudillo no quiere que nadie esté adoctrinado, porque no quiere sombra. Como decía Perón, el caudillo más bien pervierte. Uh-huh. El líder no, el líder educa, enseña, porque al educar, enseñar, es más fácil para el hombre bien intencionado, para el líder, es más fácil tener un tipo al lado que está educado que un tipo bruto al lado. Claro, para el malintencionado no, porque como decía el intendente aquel, que yo le conté esa anécdota que me pasó, no, este muchacho viene acá, le enseña a la gente y me ayuda a todos los pájaros, y no me votan más. Más claro imposible, ¿no? Caudillo y corrupto aparte.
Bueno, compañero, ahí Bueno. compañero Darío Rojas quiere hacer una acotación. Está silenciado, compañero Darío, ¿eh? Hola, ¿me escuchan ahora? Ahí, perfecto. Ah, bueno, Fuerte y muchas alto. gracias. Sí, bueno, con respecto a esto que estaba hablando el compañero Ricardo, quería acotar un resumen que tengo acá, que justamente decía el general Perón, que cuando en el año 1955 el gobierno justicialista debió abandonar el poder para evitar una lucha cruenta. Nosotros ya pensábamos en el empleo de estos ingredientes, pero bueno, también se asemeja a lo que decía el compañero Fernando, ¿no? Que decía, pero cuando no se tiene una organización y no se dispone una masa organizada y adoctrinada, el expediente no puede ser sino violento para que eso se emplee en la lucha. Pero cuando se dispone de esas organizaciones y existe un adoctrinamiento de fondo, es mucho mejor emplear el tiempo ahorrando la sangre que en la lucha suele derramar casi inútilmente. Sí, y es un esfuerzo para los hombres, es tremendo, un esfuerzo moral, físico, etcétera, digamos un enfrentamiento, ¿no? Una guerra, digamos una secesión, o como se quiera llamar, es algo totalmente violento y evitable. ¿Quién es digamos, un gobernante, un estadista? Intenta por todos los medios el enfrentamiento violento. Claro, que eso no es practicar un pacifismo ingenuo, de decir, bueno, me dan un garrotazo y me siento en el suelo, me den otro y me hago la resistencia pacífica. Eso no es, porque los peronistas somos pacíficos, somos tolerantes, pero no somos cobardes ni estúpidos. Uh-huh. En el momento tenemos que reaccionar. Cualquier persona reacciona. Quien lee un poco a Santo Tomás de Aquino, hasta el propio Santo Tomás de Aquino justifica la violencia en respuesta a una agresión. Totalmente. Y es un santo, ¿no? Bueno, compañeros, compañeras, creo que acá Fernando Butaro dice, es exigirle un sacrificio igual sangre y muerte, claro. Exactamente lo que hablábamos Claro. hoy al principio con respecto a exigirle a la comunidad o a la sociedad un sacrificio. Claro. Creo que, bueno, ha sido espectacular volver a encontrarnos, compañeros, la verdad que se extrañaba. Y bueno, recordarle a los compañeros y compañeras que este encuentro continúa todos los martes a la misma hora y con el mismo link. Así que igual nosotros le vamos recordando con la compañera Fernández, bueno, el mismo Ricardo, vamos enviando las invitaciones. Así que, como siempre, agradecido Ricardo por el compromiso y por acercarnos cada vez más a Perón. Y nos despedimos con la marcha, como tiene que ser, ¿no? Como lo tenemos que hacer nosotros. Como corresponde. Exactamente. Bueno, les mando un abrazo enorme a todos. Muchas gracias y nos vemos el martes que viene, compañero. Un abrazo peronista para todos, compañeros. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón por enseñar argentino que se supo conquistar a la gran mayoría.
haremos.